Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Quédate, la mejor tarde está acá en Canal 9. Tati, ¿cómo va? Muy buenas tardes a todos. Le decía recién a Luis, estoy muy contenta de estar acá. Hoy era mi tercera fecha de casamiento pospuesto y lo festejo acá con Luis Bremer. ¿Qué mejor? Vamos a poner música y vamos a bailar todos a distancia. ¿Viste? A distancia, pero yo quiero entrar así. El vestido ya no me entra en ningún lado. Perdón. Qué vestidengui que tenemos. Muy lindo diseño. Galotis, le mandamos un beso enorme, que la queremos a beso. Hablando de queridas figuras del canal, hoy vamos a recibir en vivo a nuestra nueva compañera, la señora Teté Custarota, aquí en Quédate. Vamos a hablar de todo. Vamos a recibir, sí, la vamos a recibir, que arranca el lunes. Tenemos un fin de semana hermoso con figuras del canal y tenemos un programa. Nosotros vamos a arrancar comiendo porque es lo nuestro. Así es, y en este caso mezclamos dos secciones. Viste que siempre vamos con argentinos que deciden agarrar sus combis, sus autitos, lo que sea, e irse por el mundo. Bueno, en este caso es al revés. Vamos a mezclar gastronomía, que nos encanta, con personas de afuera que dijeron: nuestro destino es en Argentina. Nuestro destino es en Argentina, pero antes pasaron por distintos lugares y así terminaron poniendo un restaurante en Buenos Aires que se llama 13 Fronteras. Ellos son Dave y Chris, están con nuestra compañera, con Maru Leone. Muchísimas gracias, Maru. Hola Tati, hola Luis, estamos acá en 13 Fronteras, como bien vos dijiste, con Dave, que él nació en Estados Unidos, recorrió el mundo y en el 2015 arribó acá en nuestro país y se puso un restaurante inspirado en los sabores de América Latina. Ya los está escuchando. Hola Dave, ¿cómo va? Buenas tardes. Chicos, ¿cómo le va? Sabés que me encantó varias cosas de tu propuesta. Primero, estuve viendo cómo con tu pareja, no sé si nos escuchan bien. ¿Sí? Hola. Sí. Bien, primero vi cómo prepararon el restaurante. Perfecto, los escuchamos. Ese restaurante que estamos viendo, atrás tiene como unas partes hechas con una especie de argamasa, dando un sentido muy telúrico. Lo hicieron con sus propias manos. Y luego, que no es cocina latinoamericana, sino es la mirada de ustedes sobre los sabores de Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Claro, lo que hago yo es, como nosotros venimos en auto desde Estados Unidos, yo realmente me tomo América Latina de las dos perspectivas. Alguien que viva acá, pero también alguien que está de afuera. Entonces, lo que hago es, son platos creados en los momentos del viaje. Y es realmente, no es comida latina, pero es comida que está inspirado por lo que yo encontré en América Latina y cómo yo lo veo. Me interesa mucho, ahora vamos a ver plato por plato lo que estás armando, porque estás emplatando en este mismo momento, pero recién dijiste, viniste en auto. Claro. Y a mí me gusta porque vinieron en auto. Ustedes decidieron dejar Estados Unidos con tu pareja, con tu mujer, y vienen en auto, empiezan a recorrer, se van primero a El Salvador, y vienen en auto porque no querían dejar a los perros. Claro, sí, es cierto. La verdad, la idea empecé porque estuvimos pensando en mudarnos por América Latina y estuve consultando con mi veterinario para urgencias que me aconsejas sobre los perros, algo para evitar. Y el veterinario me dijo, puede ser un peligro para hacer por vuelo con este tipo de perro, porque tiene nariz chato. Y, ¿qué es un bulldog francés? La presión en el avión puede ser un peligro. Es Shih Tzu. Ah, un Shih Tzu, claro. Tienen la trompa, para decirlo vulgarmente, la trompa muy cortita, ¿no? El hocico. Claro. Esa era la palabra, la trompa. Sí. Claro. Ahora, ¿cuántos perros tienen? ¿Dos? Dos. Bueno, a ver, se van de Estados Unidos a El Salvador y a partir de ahí empiezan a recorrer, ¿no? Tuvieron varias paradas antes de llegar a la Argentina. Claro, recorrimos 16.000 kilómetros desde Washington hasta acá, en un total de 6 semanas en camino. Pero vivimos 7 meses en El Salvador. Y de ahí, perdón, ¿te fuiste enamorando en los distintos lugares en los que parabas? ¿Te fuiste enamorando de algunos sabores? Sí, por ejemplo, en Colombia me enamoré con la fruta. Todo lo que es la frescura de Colombia, todos los sabores naturales. En México, todos los condimentos que usa, los ajíes, unos insectos que me encontré que era
muy interesante. Chile, los mariscos. Uy, qué rico. Era un poco de todo y 13 Fronteras trae todo eso. Hay un paisaje de sabores, de colores y también de geografías. Vamos al plato que recién estabas emplatando, casi es un cuadro, casi que estabas pintando un cuadro. ¿A qué paisaje y a qué territorio responde este plato y qué tiene? Bueno, ese plato en particular se llama el altiplano. Y lo que trajo es queso de cabra mezclado con partes iguales de cebolla caramelizada y todo envuelto en farofa y amaranto inflado. Abajo tenés un camita de brotes rabanitos con una vinagreta de plátano negro y una sorbet de tomate cherry. ¡Qué rico! Y me vas a preguntar por qué. ¿Y por qué se llama el altiplano? ¿Por qué? Y es básicamente así. Cuando estuvimos en Ecuador, giramos una curva y había un gran mirador y paramos para mirar este mirador y desde el otro lado de la presa Pisa nos cercaban como 5 o 6 cabras y había un olor distinto de queso de cabra en el aire porque obviamente estas cabras estaban sueltos y entonces por eso metimos el queso de cabra en el ambiente del altiplano, que viste el altiplano tiene el pasto que está bajito, feo, medio agresivo. Claro, Entonces, es arbustivo, ese es plato arbustivo. inspirado por este momento. A ver, pero pará, tenés amaranto, tenés farofa, me dijiste también, ahí hay una colita de Brasil que se mete, Sí. porque la farofa es eso que se hidrata y Sí, que se come sí. habitualmente con el feijón, con el poroto negro o con pedazos de carne, ¿no? Exactamente. Así que haces una mistura latinoamericana muy interesante. ¿La decoración cómo te sale? ¿Siempre fue así Sí. o te preparaste mucho para que la decoración sea tan atractiva? En realidad, mi fuerte es el sabor en el plato. Ok. Yo trabajo sabores bastante intensos. El emplatado, realmente empiezo con un concepto del plato. Y ahí me traigo los ingredientes y los ingredientes utilizo para lograr el concepto del plato. ¿Cuál es el plato más pedido en el restaurante? Ahora te muestro. A ver, dale. Claro, Lo estamos preparamos adentro con de la vos. cocina. Es hermosa esa cocina, ¿eh? Uy, mira eso. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es una bengala? Bueno, ¿Es para festejar mi casamiento? Bueno, ese es un plato que se llama la manga y se llama así porque eso está inspirado por mi tiempo en el campo, porque cuando nos vinimos a Argentina trabajamos en un campo 300 kilómetros sur de capital, en el medio de la nada. Y cuando uno es un cocinero en el campo, no simplemente vas a ser el cocinero, vas a ser el alambrero, el electricista y a veces el veterinario por los animales grandes. Entonces acá tienes criadilla de cabra que están tapados con una costa de hierba, galleta de centeno, un muslín de batata y verdeo quemado y una mermelada de verdeo con palo santo. Y el porqué atrás de esto es varias veces estuve para capar los torneros. Sí. Entonces por eso tenemos la criadilla acá. Pero para lograr esto tenés que meter el animal en la manga para no se mueve el animal. Entonces la galleta de centeno acá representa la manga y el muslín de batata abajo representa todo el barro y la suciedad que cae en la manga. Ah, Pero es después como... de la castración siempre decimos asado. Siempre decimos asado, ahí al lado en la manga, en el campo. Entonces, por eso tenemos el palo santo y el verdeo quemado ahí. Bien, es una composición maravillosa. Ahora, Dave, Pero te pregunto por el condimento más extraño que tengas, porque veo que hay sabores intensos. En España podés comer criadilla, en nuestro país obviamente en el campo sí, pero en los platos gourmet tal vez no es el producto más elegido. ¿Cuál es el condimento más raro o el producto más raro que tenés en carta?
no sé, para mí nada es raro, es que yo quiero desarrollar todos los productos que Argentina tiene, entonces yo tratar de utilizar todo, hasta desde grillos, hormigas, hasta la criadilla, bizcachas, porque muchos se enfocan en la carne de res, en la carne vacuna en Argentina, y todo el mundo sabe. Tenemos lo mejor carne del mundo acá. Bueno, yo descarto eso, no por disrespecto, pero quiero desarrollar los otros productos y darle un poco fama de los otros productos. Por eso trabajo carnes que son menos conocidos, verduras menos conocidos y frutas. Por ejemplo... el hornito ese que tenés ahí. Bueno, vamos a llegar a eso después. Pero ese es un buen ejemplo. Acá tenés... un plato se llama Río Tambopata, que lleva boga. Pescado de río. Boga es pescado de río, exacto. Nosotros solo trabajamos pescado de río porque me interesa más en esto. Es menos popular acá en Capital, pero en el interior se come mucho. Claro. Entonces cocinamos el boga al vapor en una hoja de plátano y pintamos con tucupi al final. Claro. Y después hacemos una ensalada amazónica con tapioca, rocoto, cebolla morada y una esfera de tomate de árbol y una galleta de api. Dave, Claro. yo arranco con cualquiera de esos platos. Quiero un postre. ¿Qué me recomendás? Bueno, postre tenemos dos ahora. Siempre solo te doy un nombre para el postre. A ver. Tenemos dos hoy día, es Mendoza y San Cristóbal de las Casas. No te puedo explicar lo que tiene, tienes que pedir por el nombre y nada más. Solo te puedo decir San Cristóbal de las Casas es Pará, picante. o sea, es un acto de fe. Yo te digo que quiero Mendoza y toca, la suerte es loca. Me juego por ahí, con Mendoza jugate. Me divierte, ¿eh? Sí. ¿Cuál de los dos me recomendás si voy hoy a la noche? Tengo uno más. Yo te recomiendo San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, listo. ¿Y eso anoté. qué es? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Y ese es un plato muy parecido a los postres. Ese es básicamente mi homenaje a Argentina. Ese es un plato, se llama el hornero. Ay, mirá, es como el nido. ¿Y qué tiene adentro? Una milanesa seguro. Eso no te puede decir, lo lamento, pero no te puede decir. Nosotros no explicamos este plato, pero creo que te van a interesar cuando vengas a comer. O sea, si me explicas lo que es, me tenés que matar. Tati y Luis, que la carta acá no tiene los ingredientes, algunos platos. Él al final de la cena o del almuerzo se acerca a cada comensal y les explica qué es lo que tiene cada plato, qué es lo que acaban de comer. Por eso Maru, es lo que dices, no les voy a contar lo que tiene. Claro, no, por eso entendimos. Ahora, Maru, déjame preguntarle a Dave si se atreve a que yo juegue un juego de adivinación. Si él se prende y nos permite con un plato. Por ejemplo, si hablo de un postre que se titula Mendoza, tengo que pensar que va a tener membrillos, alguna fusión o algún concentrado de vino, que puede ser un jarabe hecho con un vino tardío, puede ser un helado con algunas nueces. Bueno, ¿sabes lo que adivinaste? ¿Qué? Ni uno. No puedo. Me encanta cuando lo desmienten a Luis Bremer. Yo soy muy feliz, vamos a tener que ir. No me desmintió, no me dijo nada. Que hoy a la noche vamos a tener que ir con Luis y nuestras respectivas parejas a probar esas exquisiteces. Dave, muchísimas gracias por este ratito, por permitirnos visualmente ver esos manjares. Maru, muchísimas gracias siempre, un placer. Un placer, chicos. Bueno,
Y una vez que la panza llena... Sí, hay que llenar el alma y me parece que esta noticia tiene que ver con el alma y también con el orgullo argentino, ¿no? Porque hace 8 años asumía el papado de los católicos en el mundo el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que comenzó a llamarse el Papa Francisco. Y un papado muy particular, Tati, que revolucionó algunos aspectos del dogma, de la fe y de los signos que un papa puede hacer. Para hablar de estas particularidades del Papa Francisco, de estos años como papa, de su vínculo con la Argentina, está en comunicación nuestro compañero Tito Garabal. Muchísimas gracias, Tito, por recibirnos. Gracias a ustedes, Tati, Luis, muchas gracias. Y les cuento, ya que hablaban de comida, al Papa le encantaba la pizza de una pizzería tradicional de Avenida Corrientes, por ejemplo. ¿Sí? En Chacarita. ¿La pizza ancha o la pizza finita? No, en el centro. Ah, la del... A ver, voy a nombrar la marca. Diga. Guerrín. Le gusta, sí, está bien. A nosotros también, Tito. ¿Qué te voy a decir? Que no. Vos sabés que la última vez que lo vi, me dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Cuando llegás a Buenos Aires, te vas a la pizzería esta y te comes 2 mozzarellas con fainá en el mostrador por mí. Pará, Tito, ya que abriste esta primera ventana, ahora vamos a lo institucional, ahora vamos al mensaje del Papa y 8 años nada menos. Vamos a los gustos más particulares del Papa. ¿Es verdad que a la mañana se despierta y se afeita escuchando música clásica? Sí, habitualmente sí, después toma unos mates, hace las oraciones de la mañana, después se va a celebrar la misa en Santa Marta. Después de eso desayuna habitualmente. Luego viene todo el trabajo de la mañana hasta el mediodía, pero sí, efectivamente, a la mañana escucha mucha música clásica, cuando puede algo de tango, pero mirá. allá escucha mucha música clásica. Y él cambia algo, apenas llega, había un menú opíparo para tanto los cardenales como el Papa en una dependencia de Vaticano, de la Santa Sede, correginos dónde, y el Papa cuando llega, Jorge Bergoglio, transformado en Francisco, dijo, no voy a almorzar más acá, se traslada a otra dependencia y el almuerzo es mucho más austero. ¿Eso fue así? Claro, él decide no estar en el Palacio Apostólico, que es el lugar donde habitaban los papas, y se queda a vivir en la Casa Santa Marta, que digamos es una especie de hotel, si vos querés, que lo había hecho construir Juan Pablo II para las elecciones de papa, porque no había, antes se alojaban en dependencias de los museos vaticanos cercanos a la Capilla Sixtina, pero no había tantas habitaciones con baños para gente de tanta edad. Juan Pablo II hace construir esa Casa Santa Marta y el Papa decide quedarse allí. Allí hay un comedor donde almuerza toda la gente que está alojada allí, que pueden ser sacerdotes, algún obispo, algún invitado que pasa por el Vaticano, y él almuerza como uno más en una de las mesas los habituales menús que se ofrecen diariamente, que suelen ser 1 o 2 variedades, no mucho más. Tito, ahora nos vamos a meter en los gestos transformadores de este Papa. Pero te quiero preguntar, vos que conocés más que nadie de esto, ¿está bueno ser papa o es un laburón? Y es un laburo grande. Vos pensás que él tiene el mundo sobre sus hombros. Uno ve que a veces a algunos dirigentes les cuesta llevar adelante una nación. Imagínate lo que es llevar todas las naciones del mundo. Y fíjate, estamos viendo la fumata. Estamos casi exactamente sobre los 8 años porque él aparece en el balcón a las 4:30 de la tarde del 13 de marzo. Esta fumata la fumata blanca, fue cerca de las 3:30 de la tarde de la Argentina, que obviamente ya era la noche de Roma. Pero sin duda, yendo a tu pregunta, Tatiana, es un trabajo enorme que Francisco lo ha tomado, como todas las cosas en su vida, con una dedicación extraordinaria. Y además, aunque en Argentina todavía no nos demos cuenta, cuando yo hablaba en estos últimos días con varios colegas que están en la Santa Sede, periodistas como nosotros, ellos me dicen, este pontificado es extraordinario, es grandioso. Nunca imaginamos semejante pontificado. Aquí no tomamos conciencia de la cantidad de cosas que el Papa ha hecho que son transformadoras para la Iglesia y lo que es su presencia como un líder reconocido en el mundo. Y estos son los 8 años del pontificado de Francisco. Mira, me anoté 3 o 4 algunas cositas que me fui acordando rápidamente. Él reorienta la mirada de la Iglesia hacia rasgos esenciales de Dios, ¿no? La misericordia, la ternura, la alegría. Pone de relieve la opción preferencial por los pobres, pasos históricos, el encuentro con el patriarca de Moscú, la primera vez, la mayor iglesia ortodoxa del mundo,
Fue el primer papa que habló ante el Congreso de los Estados Unidos. Fue el primer papa que da a conocer una encíclica social sobre la protección del planeta. Por eso muchos lo empezaron a llamar el Papa ecológico. Es el primero que viaja a la península arábica y firma con el imán al-Sayed un documento sobre la fraternidad humana. Y hace poquito lo vimos reunido con el ayatolá Ali Sistani. Sí, justamente en Irak, que es el último viaje simbólicamente tan poderoso, no puedo dejar de ver esas imágenes. Otros momentos que quiero recordar contigo, Tito, querido Tito Garabal, es cuando el Papa camina solo en Auschwitz pidiendo perdón por toda la humanidad por lo que había ocurrido ahí. Y también en otra ocasión, justamente lo que el Papa hizo por los refugiados, acogiendo a cerca de 12 personas para que vivan en el Vaticano, dando un símbolo a los otros poderes políticos y a los otros países para que hagan lo mismo en una Europa que los expulsaba, ¿no? Luis, vos acabas de dar en la tecla. El primer viaje del Papa fuera de Roma fue al sur de Italia, donde habló de los refugiados. Y ahí lo vemos en Auschwitz, donde el Papa entra a la habitación donde estuvo detenido antes de ser asesinado San Maximiliano Kolbe. Y te puedo asegurar, mi hijo estaba allí en Polonia en ese momento, y acompañó como periodista, y él me decía, era un silencio que se escuchaba, y el Papa estaba conmovido, y lo recuerda permanentemente, ¿no? Cómo tanta barbarie es posible dentro de la humanidad. Ahí lo estamos viendo cuando ingresa solo, pesa el lugar, luego va a las celdas de donde estuvieron refugiados muchos hombres y mujeres que luego serían asesinados por los nazis. Fue sin duda uno de los viajes también más emotivos del Papa y más fuertes. Tal vez esta imagen ya la habíamos visto con Juan Pablo II, pero para nosotros fue impresionante verlo a Francisco en ese momento y ahí saludando a gente que había vivido en campos de concentración. Otro momento de enorme emotividad, Luis. Sin duda que son dos de los grandes temas que también el Papa ha tenido presente y que los ha puesto en el mundo. Tito, ver a Francisco para todas las personas es un momento de una emoción enorme. En este momento los argentinos no se puede viajar, por supuesto, y el Papa no está teniendo encuentros. Pero cuando se podía, muchos argentinos trataban de viajar y volver con la foto con el Papa. ¿Al Papa le gusta eso, que lo choluleen? O bueno, es parte del trabajo. A ver, Francisco recuperó la sonrisa. Bergoglio aquí no era un hombre muy sonriente. Y allí se lo ve sonriente. Y cuando se encuentra con argentinos, la verdad que se siente la sonrisa. Le gusta estar en contacto con su gente. Es verdad que en algún momento el Papa salió, obviamente con su custodia, y caminó por las calles de Roma yendo a su óptica para poder hacerse unos anteojos. Eso está habilitado por protocolo, porque no deja de ser también el Vaticano una monarquía, ¿no? Donde hay una persona que ejerce el poder, que es el sumo pontífice. Fue todo un revuelo. El Papa salió, le pidió a su secretario que iba a ir a la óptica. Y claro, el gendarme vaticano le dijo, no puede salir. Le dijo, yo soy el Papa, voy a hacerme los anteojos. Y salió, y ahí a correr todo el mundo. Y fue a la óptica, y allí se hizo los anteojos. No tiene tantas... Yo creo que si él pudiera, haría más salidas. Pará, Tito, explícame cómo fue. Llega Francisco a la óptica, hola, ¿qué tal? Me vengo a hacer anteojos, tómenme la medición, fue con su billetera y pagó él. O sea, debe ser fuerte para el empleado de la óptica también que le caiga el Papa. Sí, yo recuerdo, esto fue de las primeras salidas a los 6, 7 meses, y la verdad que fue, y yo me imagino, pobre el señor de la óptica, no habrá podido entrar en sus cabales viendo lo que pasó, como el señor que estaba a cargo de la casa donde él vivía antes de ser elegido, y se encontró que el día siguiente el Papa fue a pagar los 4 días que había ocupado la habitación. Claro, porque llega como Bergoglio, es electo Papa, pero se había olvidado de pagar la posada y vuelve. Y vuelve como Papa a pagar la habitación, me vuelvo loca. ¿Le cobraron? Sí, le cobraron porque sacó la billetera y pagó. Sí, bueno, claro. Cuando él es el electo Papa... La casa esa depende de la Santa Sede. Cuando él es electo Papa y no vuelve a la Argentina, me imagino que también tuvo que resolver algunas cosas a distancia de lo que era su vida acá.
Sí, por ejemplo, eso se conoció bastante, el tema del diariero, por ejemplo, un gasto de odontología que había dejado pendiente. Así que sí, algunos de ellos también había dejado, pero se encargó de que todo eso fuera saldado. Lo hizo hacer a través de, en ese momento, su vicario general, que sigue siendo, que es el querido Monseñor Joaquín Sucunza, ¿no? Así Tito, que también se encargó de eso. Tito, perdón, te pregunto por una película que fue muy conocida, muy promovida en Netflix, que es Los dos papas. De verdad es mágico los lugares, las locaciones, hasta la Capilla Sixtina, que inéditamente la cedieron para hacer una escena ahí. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto se dialogó con las autoridades vaticanas para que estos dos grandes actores pudiesen interpretar a dos papas? Porque hay un papa emérito, pero sigue siendo papa Benedicto XVI, y al papa Francisco. Si hubo conversación previa, se desmiente. Okay. Por lo menos no hay una aceptación oficial. Yo siempre decía, a mí la película me pareció muy buena, obviamente partiendo de la base de que es una ficción. Esos encuentros nunca existieron, y yo lo que lamento es que tal vez no se hace quedar bien a Benedicto XVI, porque realmente Benedicto XVI nunca había querido ser papa. Él se había querido ir de Roma ya estando San Juan Pablo II. Y la verdad que lo que menos intención tenía Benedicto XVI era de quedarse como papa. O sea que lamentablemente creo que ahí sí no se le hace justicia a Benedicto XVI. Ahora, el contenido de muchos temas sí son realmente exactos en lo que tiene que ver con las cosas que se fueron sucediendo. Algunas no tanto. Por ejemplo, quien toma decisión de terminar con el padre Maciel en México es Benedicto XVI. No lo hace Francisco cuando llega, como queda dicho en la película. A mí me encantó sobre todo la personificación de Papa Francisco, que es notable, ¿no? Es notable realmente cómo logran el parecido Tito, del actor. ¿Qué lo enoja a Francisco? ¿Cómo? ¿Qué lo enoja? No te podría decir que lo enoja. Yo creo que a él más que enojarse le duelen algunas cosas, ¿no? Lo lastiman interiormente. Yo nunca lo he visto enojado, por ejemplo. Sí lo he visto dolorido, afectado por alguna cosa, y creo que obviamente hoy al Papa, es decir, cuando uno lo vio entrar ese viernes bajo la lluvia solo en el Vaticano para hacer la bendición al mundo por la pandemia, por ahí por mediados de marzo del año pasado, realmente a uno lo conmovía y uno veía la tristeza y el dolor en el Papa. Yo te diría, enojado no lo he visto. Tito, enojado no, pero hay una escena que circuló mucho, hasta se tomó con un poco de humor. No sé en qué destino las personas que iban a saludar al Papa querían hacer la reverencia de besarle el anillo, y él corría enfáticamente la mano. Casi terminó siendo un blooper la situación, pero el Papa no quería ese tipo de gesto de sumisión de un hermano, de un humano para con la autoridad católica. ¿Dónde pasó eso y por qué corría la mano tan rápidamente? Fue en la Santa Sede, y creo que fue un embajador el que lo hizo. Yo no tengo exactamente el recuerdo de eso, pero digamos, él nunca le gustó que le besaran la mano, y en esa ceremonia se había dicho que se acercaran al Papa, pero que no le besaran la mano, y esta persona lo intentó y siguió, y él le sacaba la mano y el otro se la seguía agarrando, por eso él tira para atrás. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan con la señora esta coreana, que también él le pega en la mano? Porque además le habían avisado que no tocara a la gente que venía de lugares orientales porque estaba el brote de pandemia. De hecho, ese día a la mañana se había decretado el confinamiento en Corea. Y esta señora lo agarraba y no lo soltaba, y el Papa tiraba y casi se cae cuando la señora lo tira. Claro. Fueron los dos momentos que uno lo vio como, si querés, enojado, pero digamos, bueno, como cualquier humano en definitiva. Tito, muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer siempre charlar con vos y hablar de esto, ¿no? De las cosas un poco más personales del Sumo Pontífice. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Tatiana. Luis, y yo simplemente digo esto. En este día los argentinos hemos perdido la posibilidad de estar más cerca. Tenemos un hombre que es valorado en el mundo y los argentinos no nos damos cuenta. Nos preocupa si vino o si no vino, si alguien dijo lo que dijo que no dijo. Leamos lo que él dijo, y en el día de hoy yo les pido a todos que recemos por él. Y como él dice, si no son creyentes,
por lo menos tírenme buena onda. Así que esto es lo que podemos hacer hoy por Francisco. Gracias, Tito, y verdaderamente, lo digo siempre, siendo agnóstico, no dejo de reconocer el enorme valor político que en un mundo tan inclinado a la derecha hace el esfuerzo el Papa para que sea un poquito más sensato, un poquitito nada más. Gracias, Tito. Un abrazo, Luis, un beso, Tatiana, y gracias por la comunicación. Un placer. Bueno, y de Tito Garabal nos vamos a unos hermosos. Hermosos porque es la segunda etapa de la vida. Viste que uno antes decía, no, yo a los 50 ya soy una persona grande. Ahora, a los 50, a los 60, se empieza a vivir. Y a los 80 hay una segunda madurez. ¿Por qué no decidir sobre eso? ¿Por qué no decidir? ¿Por qué no decidir cómo uno quiere vivir? ¿Con quién quiere compartir? ¿Cómo pasás tus días? Bueno, ellos armaron Punta Canas y quiero que los conozcamos. Están en Esquel y vamos a hablar con Clarestela. Muchísimas gracias, Clarestela, por recibirnos. ¿Qué lugar, qué solcito que estás? Sí, gracias a ustedes, un gusto recibirlos en nuestro hogar. Hoy es un día de mucho calor, sí, la verdad que el sol está muy fuerte, está precioso. Por eso tengo anteojos, porque si no, no puedo abrir los ojos. Clarestela, ¿cómo nace la idea y cuándo nace la idea de decir yo, a partir de esta edad, voy a vivir con quien quiero y cómo quiero? Bueno, hace 6 años tuvimos una primera reunión de amigas en un almuerzo. Ya hacía tiempo que veníamos conversando, porque en realidad esto que voy a contar yo, todas las personas mayores de 60 años lo conversan. Y es lindo sería vivir en un lugar, todas personas mayores, ayudándonos, acompañándonos. Y bueno, dijimos, ¿y por qué no? Y entonces hace 6 años nos reunimos, ya digo, en casa, en un almuerzo, y un grupito dijimos, bueno, vamos a ver si en Esquel hay más gente que quiera compartir esta idea. Y el 18 de febrero del 2015 hicimos una primera reunión abierta a la comunidad. Invitamos a toda persona que quisiera venir a conversar de esto. Y así armaron Punta Canas. Y así... Exacto, así empezamos a reunirnos, a pensar... ¿Cuántos son hoy, Clarestela? Bueno, las casas, o sea, el barrio ya está construido, son 14 casas y un salón de usos múltiples. Estamos ubicados en media hectárea, en como sería la salida de Esquel. Esquel es una ciudad pequeña, de unos 45.000 habitantes. Y en el camino que va entre Esquel y Trevelin, ahí estamos. Hemos ido viniendo poco porque... más allá de que tuviéramos la decisión al comprar las casas y al construir las casas de venir a vivir aquí, bueno, desprenderse de las casas anteriores, de la vida anterior, de los recuerdos, de tantas cosas del pasado, a unos les llevó más tiempo que a otros. Entonces, es todo un proceso, porque es volver a ser joven, pero en vez de hacer un camping, es hacer un barrio con la gente con la que uno se quiere llevar bien y además compartir algunos espacios y seguramente muchas charlas, ¿no? Exacto, pero ¿sabés qué? Cuando nos ponemos grandes también, nos cuesta a veces soltar el pasado y pensar en el futuro. Y nosotros lo interesante de todo esto es que empezamos de cero en algunos temas, como esto de construir casas, esto de venir a convivir, de tener que resolver todas las cuestiones de funcionamiento entre todos. Esto es muy nuevo para todos. Viven en comunidad. ¿Cómo enfrentan los gastos, los costos que tuvieron para construir, para tener las casas, para tener el Zoom? ¿Cómo lo solventan todo? Claro, todo es absolutamente privado y autofinanciado, no hay ninguna participación del Estado ni de ninguna institución. Cada uno absorbió el gasto que significó la compra del terreno, la construcción de su casa y la parte proporcional del salón de usos múltiples. Y luego lo que tenemos es que compartimos como gastos son los gastos de calefacción, porque tenemos un sistema de calefacción muy novedoso que es geotermal. Somos la primer conjunto de viviendas que lo tiene en el país. Y entonces esto implica unas bombas
que son Explícanos eléctricas, este punto, Clarestela. Geotermal es que hay como una malla, una serpentina debajo de la tierra y cuando se calienta con el sol, eso va directamente a los pisos, por ejemplo, de las casas de todos los que conviven allí. Prácticamente es así. Lo que te faltó decir es que en el medio, entre la temperatura que toma de la tierra y antes de llegar a las losas radiantes, pasa por unas bombas de calor, se llaman, unos aparatos, voy a decir, que tenemos en una sala de máquinas, donde levanta la temperatura, porque en la Tierra aproximadamente la temperatura es de 10 grados. Entonces, para llegar a los 20 grados que tenemos adentro de las casas, pasan por estas bombas de calor, que no son unas calderas, pero no me pidas que te explique cómo funciona. No. Yo voy a ir a otro tema. Clarestela, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa si alguien necesita asistencia médica? ¿Tienen algún tipo de ayuda en la comunidad? Porque ¿sabés qué pasa? A ustedes, lógicamente, en Buenos Aires les cuesta imaginarse cómo vivimos acá. En esta comunidad tan pequeña, nosotros estamos a 20, 25 cuadras del hospital, de la clínica, del médico que nos atiende habitualmente. Entonces no necesitamos tener sistema de salud dentro de la comunidad. Claro. Uno, si necesita algo, el auto está en 5 minutos en el lugar que necesite. Entonces no tenemos aquí. Lo que sí... somos un grupo muy heterogéneo, con necesidades diferentes, vamos desde los 68 años a 86 años, claro, las personas que vivimos. Entonces algunos sí necesitan cuidador, entonces tienen su cuidador o cuidadora que viene a su casa, pero están acompañados. Las casas son totalmente independientes. Claro, los dependientes tienen un cuidador personal y a la vez tienen el cuidado de sus vecinos, que son un poquito más que vecinos porque se conocen, se aprecian, y veía recién que festejan. Claro, son todos una burbuja, conviven entre ustedes, están un poquito, no aislados totalmente, pero pueden estarlo tranquilamente. ¿Y cuántas fiestas hacen por mes? Porque los vi bailando por ahí. Bueno, lamentablemente la pandemia nos cortó eso tan lindo. Hasta marzo del año pasado, todos los meses había un cumpleaños para festejar, algún motivo de festejo, bailábamos, tocábamos música. Y la verdad que a pesar de que aquí estamos muy protegidos con respecto al exterior, nosotros recién ahora que muchos vecinos se están vacunando, vamos a retomar los encuentros en el Zoom para bailar y hacer este tipo de cosas. Lo que sí hacemos, algunos de nosotros, en el Zoom, supongamos, hacemos una clase de danzas, porque bueno, somos nada más que 8 personas y tenemos la distancia adecuada y somos todas personas mayores. También hacemos una actividad física que se llama Feldenkrais. También hemos hecho algo maravilloso que acabamos de terminar, un mural con mosaicismo de 2,40 metros por 1,70 m, que si quieren se los muestro, que vamos a colgar en nuestra torre de agua y que nos llevó un año construirla entre 6 de los integrantes de la comunidad. Dale, a ver, así que, bueno, ese tipo de cosas. Mostranos un poquito, Clarestela, si te parece, antes de despedirnos, así vemos un poquito de ese lugar maravilloso en el que están viviendo. Me parece que con Luis te vamos a ir a visitar, acá, ¿No aceptan de unos 15 añitos menos? No, solo aceptamos de 60 para arriba. Y acá tenemos los vecinos que están regando. Eso me interesa. ¿Cualquiera que se quiera sumar se puede sumar? Mira, la situación es la siguiente. Ay, perdimos la señal, claro, pero están en el medio de Esquel. Ahí los ves bailar. Mira, yo no entiendo por qué no siguieron las farras. Mirá qué palabra nueva, Luciano, que estoy inventando. Puedes ir a Punta Canas perfectamente. Pero escúchame, mira cómo bailan, se divierten, están medianamente aislados, están en burbuja. Vamos, Tati. La recuperamos a Clarestela, a ver. A ver si podemos recuperarte. Ahí estás, ahí te recuperamos. A ver si puedo mostrarles. ¿Están viendo el mural? Sí, hermoso. ¿Lo están viendo? A ver. No, yo no lo veo. ¿Dónde está? No soy muy alto. ¿No lo ven? Porque yo creo que tengo que ponerme así. Sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí sí, Estela. Ahí sí. Muy bien, me encantó. Ahí lo estamos viendo.
Bueno, me encantó. Ay, mira, me encanta la imagen. Punta Cana, me encantó. Con este mural hermoso, con ese paisaje maravilloso, nos despedimos. Muchísimas gracias, Clara Estela, por recibirnos. Ya los iremos a visitar. Cuando se pueda, ya estaremos por ahí visitándolos. Un beso enorme. Bueno, me encantó. Muchas gracias que finalmente pudiéramos comunicarnos. Y bueno, gracias. Y lo que sí nos gustaría decirles para cerrar a todas las personas mayores que así como nosotros pudimos, de lo que se trata es soñar, es atreverse a pensar, a tener proyectos, a sentir que aún después de los 60 años hay mucha vida por delante, claro que y muchas sí. cosas para hacer. Claro que sí. Un beso enorme. Un placer. Bueno, ¿y de Clara Estela? Vamos a hablar de otra cosa, porque hace un ratito hablábamos del Papa Francisco, que es un exponente de alguna manera de una crisis de creencia en el mundo y una caída de fieles católicos. Por eso aparece la figura de Francisco. Pero en el medio, obviamente, hay una necesidad de creer. Y hay aquellos, Tati, que se aprovechan de esa necesidad de creer del otro, ¿no? Sí, así es. Hablamos de las sectas, y cómo cooptan gente y hacen desastres y lastiman familias y roban dinero y hay algunos casos escandalosos. Vamos a hablar de eso con nuestro compañero, con Germán El Pampa Mónaco. Muchísimas gracias, Pampa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hace un tiempo tocamos la parte nacional, los falsos gurúes argentinos, pero ahora vamos a ir más allá y vamos a hablar de verdaderos hombres del mal. Porque ellos, las tres personas que vamos a estar contándote su historia, seguramente los conocen todos, no por sus nombres, pero sí por sus obras. Obras que rozan lo demoníaco más que lo que ellos pregonaban, que era el bien, que era la comunidad, la religión. Estamos hablando de líderes de sectas que terminaron en su mayoría con crímenes. Ok, empiezan como una propuesta espiritual. Todas. Para salvar la vida, le llaman a veces renacer, ver el verdadero significado que no estás viendo porque estás en la sociedad común, y después aparece un monstruo que empieza a crecer dentro de la propia casa. En su mayoría son todas escisiones de cultos reales. Por ejemplo, el primero, David Koresh. ¿Ustedes recuerdan la matanza de Waco en Texas? Sí. Es la más reciente de las que vamos a contar. En 1993, donde murieron 76 personas. Ese hombre, David Koresh, tenía tan solo 33 años cuando murió, pero hizo muchísimo daño. Él decía ser un profeta, se separa de la iglesia adventista del séptimo día y crea una comunidad, los davidianos. Okay. Con ellos se van a Waco, que es una ciudad muy cercana a Texas. Estamos hablando en el centro de Estados Unidos. Crea esta comunidad, empieza a tener muchísimos adeptos. ¿Y qué pregonaban en esa comunidad? El orden moral. No se podía comer carne, no se podía tomar alcohol. Algo que el mismo Koresh no hacía. ¿Por qué? Porque era un hombre que tomaba mucho alcohol, mucha cerveza, y era un hombre que se entregaba al sexo, primero legal, podríamos decir, y después, al final de sus días, terminó con muchísimas denuncias de abuso sexual, sobre todo infantil. Ahora me meto en la parte sexual, que es aberrante, pero ¿cómo convencía a la gente? ¿Qué era lo que seducía de la propuesta? Era prédica pura. Era un hombre que tenía una capacidad de, como decimos acá, venderte un buzón. ¿Pero qué prometía? ¿Limpiar el alma, ascender? Hablaba de... los tres hombres que vamos a hablar siempre terminan hablando de Apocalipsis, claro, y la posibilidad de salvarte siempre uniéndote a él. ¿Ahí hubo un pacto suicida? Ahí no hubo un pacto suicida en el tercer caso, pero acá sí hubo una matanza, porque cuando se ve rodeado por infinidad de denuncias, sobre todo de abuso sexual, se mete en el rancho de Waco, donde ellos formaban parte y vivían, perdón. Claro. Llega una orden judicial, un allanamiento, ellos resisten a los tiros. Habían comprado $250.000 en armas porque sabía, según él, que se acercaba el fin del mundo
para ellos. ¿Sabes Según qué su me estoy profecía. acordando? Hay un documental donde una discípula, en realidad de Osho, no en India, en Estados Unidos, subvierte la palabra de su, líder religioso y termina en un momento también en una trama de negocios, armas, verdaderamente como una deformación del mensaje que en realidad decían. Acá no había un negocio atrás, sí se vivía gracias a la herencia que tenían muchos de los devotos, las jubilaciones que cobraban muchas de las personas que estaban en Huaco. Llega ese allanamiento, intenta entrar la policía, hay un tiroteo y mueren 4 efectivos federales. Se atrincheran. 51 días después, lo que estabas viendo en imágenes. Intenta el FBI ingresar, ya no da más. Bill Clinton era el presidente de la nación ya, da la orden de ingresar y en el interior 76 de las 90 y tantas de personas murieron producto, primero, de las llamas. 3 focos enormes de fuego se desataron en el rancho, muchos murieron quemados, otros asfixiados y muchos, Koresh incluido, baleados. ¿Por quién? ¿Por los efectivos federales? No. Ellos mismos terminaron matando a los pocos que quedaban con vida. Tremendo. 54 adultos y 21 niños muertos. Entre ellos 34 mujeres y 23 nenes. De los 76 fallecidos en 1993. Siempre nos queda una duda y cuando hablamos de estos líderes, entre comillas, espirituales que no tienen nada de líderes y menos de espirituales, sí de psicópatas, si no hay una posibilidad de prever un accionar sistemático por el cual se convence a las personas a dejar sus bienes, entregar todo, aislarse de sus familias, seguir el rumbo de las palabras de una persona o la prédica de una persona, no hay manera de preverlo, ¿no? No hay manera de preverlo hasta que llega la primera denuncia. Claro. Por ejemplo, en el caso de los davidianos y de Kodesh y de la tragedia de Huaco, es la denuncia por abuso sexual. Este hombre, la primer mujer que tiene, toma a su hermanita de 12 años como su novia. Muchísimos casos de abuso sexual infantil, que es lo que terminan haciendo que las fuerzas federales quieran irrumpir en ese rancho. Y después hay otros que hicieron menos daño, pero quedaron en el inconsciente de la gente. Por ejemplo, Charles Manson. Siguiente caso. El siguiente caso. A este hombre lo conocemos porque es de la historia reciente, si bien sus asesinatos fueron cometidos a fines de la década del 60, está muy presente porque murió hace poco, en 2017. Un hombre que, esta persona sí, una sola vez dio una nota televisiva después de estar preso y se lo veía visiblemente maníaco, loco directamente. Bueno, este hombre era en realidad un rockero frustrado que en 1960, a mediados de 1960, empieza también a captar adeptos siempre en el mundo hippie de California. Estamos hablando ya en la costa oeste de Estados Unidos. Son poquitos en un principio, se van sumando más, siempre con el rock y las drogas, la psicodelia en el medio, hasta que en un momento, fíjense lo que dice, nombra a los Beatles. Los nombra como los 4 jinetes del apocalipsis, que dice que él recibió un mensaje en el tema Helter Skelter del álbum blanco, perdón, sí, de los Beatles, donde dice él que los Beatles le hablaban directamente a su persona y le adelantaban que iba a haber una guerra racial. Complicado. Blancos contra negros. Él empieza a tener muchos más adeptos, se van hacia la zona del Valle de la Muerte, así se llama en California. En el medio aparece, fíjate vos, por eso hablo de rock y el rock frustrado, aparece uno de los integrantes de los Beach Boys. Mirá. Quien se hace amigo es el baterista, de apellido Williams. Él dice después con el tiempo, sabiendo lo que termina cometiendo Manson, que no era amigo, que simplemente lo conoció en un viaje rutero. Sí. Lo cierto es que
va a verlo porque quiere tener un grupo de rock más importante. Un delirante, Un delirante y hasta en un momento importantísimo. uno podía llegar a entender que podía ser víctima de algún brote psicótico producto del consumo de drogas Tal cual. o de su propia naturaleza, porque si un tema musical le da órdenes para que ejecute una misión, o está mintiendo y es un descarado, o verdaderamente es un desequilibrado. Él decía que era a la vez un profeta y el anticristo. Uf. Quiere ir a ver al baterista de los Beach Boys para que le presente a un productor para sacar un disco. Ese productor lo conoce, pero después lo deja de lado. Y ahí aparece el asesinato más famoso de la familia, como se le llamaba a la familia, a la secta, a la familia Manson, el de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, porque se equivoca, en realidad no hay una equivocación, en la casa que alquiló Polanski y Sharon Tate en Beverly Hills, vivía ese productor que le dio vuelta a la cara, ese productor discográfico que le dio vuelta a la cara. Lo van a buscar, no lo encuentran, él nunca se manchaba las manos, siempre mandaba a sus súbditos. Cuando van por primera vez en marzo de 1969 no lo encuentran, vuelven y unos meses más tarde van a cometer este crimen, creyendo siempre que la casa tenía que ver con la familia de aquel famoso productor que no los había ayudado. Clarísimo. Se encontraron a Sharon Tate, 4 personas más, y después hay otro crimen que es el del matrimonio La Bianca. ¿Quién es el tercero de El tercero, los líderes Jim de Jones. sectas? Este sí, verdaderamente este hombre es el único de los 3 personajes que estamos hablando que tiene que ver con la religión. Era un pastor reconocidísimo, también en San Francisco, en la costa oeste, pero que en un momento, seguramente producto de algún desorden psíquico-psiquiátrico, empieza a fantasear con el capitalismo y el apocalipsis. Dice que en ese Estados Unidos de los 70, el capitalismo es el apocalipsis. Entonces, muda a toda su secta hacia Guyana, al norte de Brasil, en Sudamérica. Sí. Compra tierras, 300 hectáreas al gobierno guyano y levanta su nueva secta. ¿Qué hace Jones? Empieza a tener también problemas con denuncias. Claro. Denuncias de sacarle el dinero a sus súbditos, Bien. a sus seguidores, lo que termina eclosionando en la Estamos mayor... viendo las fotos, por eso no te quería, digamos, spoilear, pero estaban No, las claro. fotos detrás. Bueno, con lo que ves- un horror. Lo que ves es el mayor suicidio, o el suicidio en masa más importante de la historia. Terrible. 900 personas. Terrible, Pampa. Para estar atentos y alertas porque esto sigue pasando con otras caras y otros personajes. Gracias por haber venido. ustedes. Y en un ratito nada más, Tati, vamos a hablar de un momento de emoción, de calidez, de alegría, de una actriz que quisimos todos. Vamos a hablar de una actriz enorme, de China Zorrilla, y vamos a hablar con un actor que nos encanta para recordarla, con Eduardo Blanco, así que quédate que ya volvemos. A partir de ahora va a haber un momento de emoción, de alegría. Vamos a hablar de China Zorrilla. Hablar de China es hablar de 1000 anécdotas, hablar de su sonrisa, de su tempo para rematar un chiste. Y vamos a invitar a muchas personas y te vas a sorprender con una de ellas, en realidad no es una, son varias, que desde otro país van a hablar con nosotros. Pero primero presentamos este encuentro actoral que tuvieron en una película con Eduardo Blanco. ¿Vos vas a llorar, Jaime? ¿Cómo? Te pregunto si vas a llorar cuando me muera. Claro, ¿cómo no voy a llorar? No, mira lo que me haces decir. Yo qué sé qué voy a hacer ese día. Bueno, yo quiero que sepa que si lloras un poquito, a mí no me molestaría para nada. Bueno, mamá, está bien, voy a llorar. No, tampoco me contestes así como si yo fuera una vieja esclerótica. Yo me refiero a que llores con el alma, porque si no es con el alma te metes las lágrimas en el culo. Además, te lo digo francamente, no me quiero ir de este departamento. Pero es mi departamento de Dorita, mamá, es mío de Dorita, no. No, hay muchas razones además que no te quiero decir ahora. ¿Por qué no me querés decir? Que no, son cosas largas de explicar y difíciles de Pero explicar. empezá Mejor entonces, que estás mamá, ofuscado, yo estoy ofuscada, que no se dice el tranquilo, momento. mamá, decí ese Tengo momento. novio, de decirte ¿Eso algunas qué cosas tiene que ver, no? que te pueden caer mal, nunca se sabe la reacción. ¿Cómo que tenés novio? ¿Vos tenés novio, mamá?
linda escena. Bienvenido, Eduardo Blanco, muchísimas gracias por estar en Quédate. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Tatiana, Luis, ¿cómo están? Buenas tardes, qué lindo recordar esa película, ¿no? La verdad que sí, una película entrañable y verla China siempre es un momento cálido, un momento que de verdad es muy gustoso y me hace recordar tantas cosas que nada, que he tenido el privilegio y la fortuna de poder cruzarme con ella en un set y después, bueno, por supuesto, en la vida y es esas personas que te enriquecen, ¿no? Vamos a ese recuerdo, Eduardo, porque indudablemente charlar un ratito con China era una forma de conectarse con otro plano, de saber que la vida era verdaderamente asombrosa, solamente era cuestión de mirar. ¿Qué cosas te pasaron durante el rodaje de esta película con la querida China? Bueno, mira, en principio yo nunca había trabajado con ella. Ella tenía 81 años en esta película y yo era mucho más joven, ¿no? Yo estaba haciendo solo la película y rodábamos, qué sé yo, 11 horas por día, no me acuerdo, una cosa así. Pero después ella se iba a hacer la función de Camino a la Meca, que en esa época estaba haciendo Camino a la Meca. Por lo tanto, digo, una mujer de 81 años que podía filmar durante 11 horas y después ir a hacer una función de teatro, es realmente de una energía tan contagiosa que era una maravilla, ¿no? Que era una maravilla. Además estaba ya tratando, un día me pregunta que le estaban ofreciendo para participar en un programa de radio después de la función a las 12 de la noche, un ratito, y me preguntaba, ¿qué hago? yo realmente que terminaba de rodar 11 horas y me iba muy cansado a mi casa para prepararme para el otro día. No tenía más que asombrarme con a esta ver, la mujer peli, para el que no la vio, Eduardo, vamos a spoilearla un poco para que se metan y la busquen porque está en YouTube. Es un hijo que le tiene que pedir con mucho pudor a su madre vender el departamento para pagar deudas porque había sido echado de su laburo. Y ahí se sorprende que con su mamá, claro que no tenía tanto vínculo, estaba de novia. ¿Con quién estaba de novia? Con un personaje que hacía Ulises Dumont. Pero permitime decirte que no era con su mamá, con cualquier mamá, no, la mamá era China Zorrilla en este caso, que era una mamá muy guerrera, ¿no? Muy guerrera, no era una mamá, digamos, común, digamos, no, sino que daba batalla a pesar de ya estar en una edad que uno supone que entra en un terreno de mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero el personaje es entrañable. Y ahora que estamos con el tema de las vacunas, Sputnik y demás, pero sobre todo la Sputnik, la rusa, China ganó por esta película Mejor Actriz en el Festival de Moscú, ¿eh? ¡Apa! Mirá. Bien ahí. Sí, Contame algo. China, ¿era de las que se sabía la letra perfecta? ¿Cómo llegaba? ¿Te llegaba estudiada al set? Bueno, y la repasaba, la terminamos. El cine tiene esa ventaja por sobre el teatro, en el sentido de que son escenas, no, quiero decir, no se hace toda la película en un solo día, por lo tanto los actores podemos ir estudiando la letra de a rato, no de a poco. Y siempre la terminamos de fijar de alguna manera en el set y con China. Bueno, yo me divertía mucho entre anécdota y anécdota de pronto, pasando la letra. Y la verdad que fue muy maravillosa esta película. Primero porque cuenta una historia que, como vos decías, Luis, antes, quien no la vio, muy entrañable, muy cercana, ¿no? Yo creo que cualquiera puede verse identificado con Eduardo, con esa para seguir situación, hablando, ¿no?, de China, me voy a focalizar en tu vida y en hablar de una de las películas, creo, más tiernas, más memorables del cine argentino, que es El hijo de la novia, porque China decía que a ella le gustaba más hacer reír que emocionar, pero que sin embargo los argentinos éramos un poco solemnes y que lo dramático nos gustaba más. Vemos una escena de tu película allí con la genial Norma Leandro y volvemos sobre tu definición. ¿Qué te gusta más, hacer reír o hacer llorar? Bienvenidos Norma y Antonio a la casa del señor. Hola, Norma. Hola. ¿Querés un polvorón? No llores, ¿eh? Portate bien. Besito, besito. Pues, ¿estás seguro que ese es el cura que mandó el padre Mario? Sí, papá, lo recomendó especialmente. Es de la iglesia del Eterno. Antonio Belvedere acepta por esposa a Norma Pellegrini para amarla y cuidarla en salud y enfermedad hasta que la muerte los separe. Y después también.
Padre, ¿la puede terminar? Sí. Hermosa escena, cómo no emocionarse. Y vuelvo sobre la pregunta. ¿Te gusta más conmover, emocionar, conectar con esa fibra del alma humana o hacer reír a la gente? Mirá, si está la combinación, a mí me parece que es un cóctel ideal, ¿no? Porque la posibilidad de inclusive emocionar a través de la risa es maravilloso, ¿no? Porque además me da siempre la sensación de que la risa hace bajar las defensas de todos nosotros cuando estamos como espectadores y la emoción entra así como por un tubo, ¿no? Si de pronto está bien realizada, ¿no? Como en este caso, que siempre me gusta mucho esta escena porque cuando ella le recuerda, para quien no vio la película, digamos, ¿no? Lo del polvorón, hace referencia a que cuando él era chico y amigo de su hijo, ella les hacía la merienda de pronto con polvorones, ¿no? Entonces, como una persona, a pesar del Alzheimer, ¿no? Esa enfermedad tan tremenda, hay algún lugar donde todavía hay ciertas emociones o ciertas sensaciones que a mí me gusta pensar, como muestra esta escena, que todavía están ahí, ¿no? Y gozan de vida como goza todavía la persona, cuando muchas veces, lamentablemente, las personas que están atravesando por esos momentos, uno a lo mejor puede tender a olvidarlas, ¿no? Porque ellas se olvidan de nosotros. Los artistas, Eduardo, tienen el beneficio, de alguna manera, de trascender en su obra, ¿no? Siempre quedan los personajes, pero yo te quiero preguntar, ¿qué te pasa a vos como actor cuando se termina un proyecto? ¿Dónde queda el personaje? Bueno, no, mira, yo siempre entiendo que esta es una profesión que tiene que ver con el juego, ¿no? Y entonces, como cuando uno era chico y esa capacidad que creemos tener los actores de la posibilidad de subirnos una escoba, entiendo que es un caballo y en el momento que estamos jugando es un caballo, ¿no? Cuando nos bajamos de la escoba, vuelve a ser una escoba. Por lo tanto, digo yo, después los personajes quedan ahí en el recuerdo de todos, ¿no? Eso uno espera al menos. Y de pronto uno sigue con su vida normal, ¿no? Su vida cotidiana. Así que no, yo no me quedo pegado a los personajes. Hay personajes o historias que recuerdo con mayor, a lo mejor, cariño o gratitud o emoción que otros, pero esto ya tiene que ver con una cosa personal, de acuerdo a la experiencia que haya tenido y no porque me quede pegado a ningún personaje, digamos. Eduardo, muchísimas gracias por regalarnos ratito y estos recuerdos. Un placer enorme, un beso grande. Por favor, gracias a ustedes. Y ya que estamos de cumpleaños y China cumplía 99 y pasaron el hijo de la novia, este año cumple 20 años el hijo de la novia. Ya volveremos a charlar para festejar los 20 años del hijo de la novia, que es un montón. Un beso enorme. Un beso para ustedes, ¿eh? Hasta luego, adiós. Y lo decía Eduardo Blanco, que acaba de pasar 99 años, cumpliría mañana China. Y digo cumpliría y a la vez me corrijo porque cumple. Aquellas personas que no olvidamos siguen estando en nuestro corazón y en nuestro recuerdo, porque había una película que a ella le encantaba. Vamos a ver un fragmento y ya recibimos a la familia de China. A mí me gusta la vida. ¿Y por qué? Y yo qué sé. No sé, seré medio masoquista, no sé. La verdad que muchos motivos no tengo. Pero me gusta. A lo mejor es porque me permite trabajar junto a vos, a quien conozco desde que era practicante. ¿Verdad? Yo ya en aquella época te llevaba... ¿cuántos años? 12, no sé, muchos. Y estaba de novia con un anestesista. Pero si no hubiera estado comprometida, te hubiera bajado la caña. De veras. Porque, mi Dios, qué bien estabas, che, con tu guardapolvo blanco, con aquellos trajecitos tan planchaditos. Darse cuenta, película que China amaba, como también a sus sobrinas, Lalia y Moque. Muy buenas tardes, bienvenidas a Quédate, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? De Montevideo a Buenos Aires a Montevideo, estamos unidos. Muy unidos. Muy unidos. ¿Cómo se recuerda hoy a la genial China? Que yo la vivo viva, o sea, la recuerdo viva y la tengo muy presente. ¿Cómo la recuerdan ustedes? Bueno, para nosotros sigue viva. La extrañamos día a día. Esos seres que uno pensaba que nunca se iban a morir, ¿no? Pero sí, sucedió. Y nada, la tenemos presente todo el tiempo. Vemos sus películas, nos reímos de sus cuentos. Divina China. Sí, es un tema permanente en la familia.
todos los días sale algún cuento de China divertido que siempre nos contaba y que eran verdad. Claro. Un poco exagerado, ¿no? A ver, vamos a eso. Contame primero cómo era China tía. Ah, adorable. Adorable. Era como la segunda madre. O sea, ¿ustedes se iban a dormir a su casa? Pero programón ir a Buenos Aires a la de China. Era un programón. Nos divertíamos como locas, claro. Salía pijamada y las consentía. Imagínense esa tía con esos cuentos. Nunca parábamos de cantar, de reírnos. Incluso cuando se juntaba con sus hermanas, cantaban a 5 voces y nosotros mirábamos embelesados eso. Y realmente era China y sus hermanas eran un grupete que no les podemos contar lo que eran. Hay una historia que cuenta China sobre las visitas de ustedes a su casa aquí en la calle, justo en la calle Uruguay, nada más y nada menos, de Buenos Aires, que dice que cuando ella era chica, el sábado se iba a bailar a Montevideo y veía a los padres que se amaron toda la vida y le dice, ¿y ustedes no salen? Decía, no, ¿para qué? Si estamos bárbaros. Y ella se iba angustiada a bailar, decía, pobre, mis viejos, se están aburriendo. Y después lo vivió con ustedes, que se iban el sábado a la noche a bailar y decía, no, yo acá estoy bárbara. Totalmente. Sí, pero hasta cierta época, porque en un momento se empezó a transformar la cosa y empezó a ser mucho más divertido salir con China que salir a bailar. Claro. Pues llegamos a Buenos Aires y nos íbamos del brazo al teatro y después a comer. Y era tan divertido, que no había programa parecido. Totalmente. No había. Ahora, China además era una actriz que además de hacer teatro brillantemente, veía a sus actores, a sus amigos, iba a promover obras de Love. Era un personaje verdaderamente muy particular en eso, ¿no? Muy. Era muy particular, ayudó a muchos actores también a salir adelante y era muy tierna. Era muy tierna, muy tierna. Sí. Y además tenía muy buen ojo, ¿no? Para saber dónde ponía el ojo. Sí, ¿Cuándo entendieron ustedes que su tía era una estrella? Bueno, creo que siempre. Bueno, nosotros en realidad nos demoramos un poco más que el resto de la familia, porque nosotros vivimos 10 años en el extranjero, cuando éramos niñas. Y cuando llegamos a Uruguay, ahí empezamos a captar no solo lo de China, que China era una persona famosa, sino lo de nuestro abuelo, el escultor José Luis Zorrilla, y de Juan Zorrilla, el poeta de la patria de Uruguay. Fue todo como un descubrimiento a temprana edad, pero un poquito tardía. Hay algo igualmente que pasó con China y yo vuelvo a saludar y a felicitar al expresidente Mujica, que la despidió con honores de Estado. Y digo, pucha, si hay alguien que merecía honores de Estado en Uruguay y el respeto fue China, ¿no? Sí, fue impresionante ese día, Fue muy emotivo, muy emotivo. Impresionante, inolvidable. Inolvidable. Sí, ¿Qué las emocionó más ahí? ¿Qué las emocionó más en ese día? Bueno, la gente en la calle llorando en todos lados, la gente llorando, con lágrimas en los ojos por todos lados, en el Palacio Legislativo, después en todo el camino. El camino en un carro de bomberos, escoltado, fue tremendo, muy con la policía a caballo, fue impresionante. Miles de personas. El cementerio macizo de gente fue muy fuerte. ¿Era regalera? ¿Era regalera China? Era regalera santa, dorada, que regalaba cosas no muy caras, porque China nunca fue de gastar en cosas caras. Nunca, jamás tuvo una cartera buena, un par de zapatos buenos. Siempre tenía cosas sencillas y se vestía siempre igual. Claro. ¿No? Se hacía unos trajes que eran pollera, saco y una bufandita. Y siempre era lo mismo, hechos por ella, cortados por ella, cosidos por ella. Y eran su sello, eran su estilo y también su sello y su estilo era cuando uno preguntaba ir al grano, no dar vueltas sobre un concepto. Y en un momento le preguntaron por ustedes, le preguntaron a China por su familia, por sus sobrinas y escuchen atentamente qué decía en ese momento la querida China Zorrilla. Yo siempre digo que he sido muy mimada por la vida porque me ha dado cosas muy gratas, pero no me casé y eso para mí es un fracaso. Y lo que te digan que no, que se casaron con el arte, no le creas. Yo me casé con el piano, yo me casé con mi arte, con la pintura. A mí me hubiera gustado casarme y tener hijos. Y soy la única de las 5 hermanas mujeres
que no se casó. Y mamá que decía, yo emboco todo con mis hijas menos con China, que esta es la primera que se va a casar va a ser China. La más enamoradiza, la que juega más a la muñeca, la que quiere tener hijos. Y me hubiera gustado eso, pero la vida fue tan generosa conmigo que no sé qué le podría pedir. Me hubiera gustado, sí, tener un hijo. Pensé en adoptar un hijo una vez. Y se lo dije a mis sobrinos y me dijeron una frase que me dejó helada. Estaba rodeada de 2 o 3 chicos de mis hermanas, ¿no? Y le dijo, ¿sabes que estoy por adoptar un hijo? Y me dijeron todos, ¿otro? Porque para ellos, ¿qué más querés? Estamos nosotros, ¿comprendés? Era una relación totalmente maternal con esos chicos. Hablaba de ustedes, chicas, hablaba de su familia y de sus hijas, las del corazón. Totalmente. Además tenía otros sobrinos. Éramos 23. Y además otros más. Sí, ella era de tener como ahijados, como sobrinos postizos por ahí. Era muy... Era una mujer extremadamente buena y generosa. Extremadamente. Y lo fue con todos. Lo fue con todos. Bueno, veamos un poquito más de la gran China Zorrilla, a ver. Dale. Tráeme a Mía, que les quiero mostrar. A ver si tenemos. Creo que Elsa y Fred, una película hermosa donde también había una mascota, como están llamando Lalia y Moque. Elsa y Fred es una de las últimas, con Manuel Alexander, donde hablan de una relación de un personaje tan adorable. China compone a una señora tan mentirosa y tan pícara. Escúchala, mirá. En un momento dado, ellos están solos en el mundo. El ruido de las aguas empieza a desaparecer. Querido Marcello, tengo que confesarte algo. Te amo. Te amo más de lo que nunca quise a nadie antes. Gracias a ti. La Fontana di Trevi, y esta escena es la final de la película. Y si hay algo que tienen que recordar de ese final, digo, pudieron hablar con China, acompañarla de manera dialogada, saber que ella se sienta segura para conocer esa otra vida que seguramente habrá después de la muerte. Bueno. No le gustaba mucho el tema de... No. Pero se fue tan en paz y tan sonriente y tan perfecto. Yo les voy a decir una cosa. China, justo un ratito antes de morir, estaba viendo una película de Leslie Nielsen, una comedia genial. Entonces yo le dije, China, ¿te divierte? Y me hizo... Con una comedia se fue. Qué gran gesto. Chicas, les agradecemos muchísimo. Y mirá, la mascota aparece como... Esta es mía. No, era la perra de China. ¡Ah! Mirá. ¿En serio? Yo la adopté. La heredó Moque. Esta es la última hija de China. Pensé que era parecida. Pensamos que era parecida o que era una hija. No, es la de China. Era la perra de China. Ay, gracias por traerla un ratito. Qué cosa más bonita. Denle unos besos de nuestra parte. Muchísimas gracias, Lalia y Moque, por compartir este ratito. Un placer enorme. A ustedes. Bueno, nos vamos a meter en algo que yo, Tati, verdaderamente desconozco. Espero que Juli nos ayude. Yo no sé nada. No, pero vos debes haber escuchado alguna vez que muchos padres se indignan de cuánto tiempo sus hijos dedican a los juegos electrónicos, a la Play, a esto, al otro. Bueno, ¿sabés que hay algunos que se hacen millonarios? ¿Sabés que se convierte en una carrera? Juli Shulkin nos va a explicar de qué se trata. Exactamente, Tati y Luis, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de los videojuegos como deporte, porque los videojuegos son considerados deportes electrónicos o esports. También van a escuchar hablar de esports. Y para sumergirnos en el mundo de los deportes electrónicos, de los videojuegos como un deporte profesional que juegan muchísimos chicos, chicas, quiero contarles primero el gran año que han tenido los videojuegos en todo el mundo en el 2020, por supuesto. Claro, pandemia mediante, ¿no? Pandemia mediante, ¿qué pasó? Le ganaron los videojuegos a la industria del deporte y del cine, ¿sí?
Podemos suponerlo igual. Estábamos en casa. No, pará, no lo puedo suponer. Me queda re lejos a mí el tema. O sea, estamos hablando de una industria multimillonaria que mueve más dinero que el cine hoy. Los jueguitos, eso que yo le digo a mis hijos en casa que están perdiendo el tiempo, que se dejen de pavear y que se pongan a hacer algo útil. Sí. Es una industria enorme. Es una industria Esto no, ya enorme, pero qué lindo, ¿no? El Super Mario. Bros. Sí. Yo llegué al Tetris y ahí para. Ahí para. Pac-Man, chicos. Bueno, lo que pasó es que en la Argentina subió un 20% la cantidad de jugadores que hay, ¿sí? Y lo que pasa también es que muchos de esos videojuegos comienzan a tomarse de manera profesional. Hay, así como existen los equipos de fútbol, existen equipos de videojuegos, de esports. De ¿se llaman gamers o no? Se llaman gamers. La persona que juega es gamer. La persona que ya juega más profesional le dicen el player, porque hay un montón de códigos, de palabras que muchas veces son difíciles. Y la verdad, Tati, vos que decís eso de, bueno... mi hija por ahí puede jugar videojuegos y de pronto que se puede convertir en profesional, eso lleva mucho tiempo, hay que saberlo también, pero lo que pasa es que hay una industria de chicos, chicas que consumen gente que juega videojuegos a través de YouTube y otras plataformas. Además de convertirte en un jugador profesional, te convertís en estrella porque otros te siguen. Exactamente. Antes me acuerdo cuando empezamos a hablar de los youtubers, bueno... ¿Qué mayor me estoy sintiendo en este momento, producción? Ahora hay programas de tele donde hay un pibe hablando con una pantalla, un picture in picture, y ves el juego y dice, para saltar este nivel tenés que hacer tal cosa. Exactamente. Y habla 10 horas y los pibes lo ven. Sí, porque hay una plataforma que se llama Twitch, en donde dicen, voy a aprender Twitch un rato. Y se quedan 5 horas, 6 horas, la vida misma iluminada, con alguna lucecita de color, alguna escenografía, y están ahí jugando, y muchas veces son millones de espectadores que están viendo eso que está haciendo esa persona. Las vidas se pagan cuando uno empieza a jugar y dice, a ver, este juego quiero pasar de nivel, pero si compro algunas herramientas lo paso mejor. ¿Eso hay que pagarlo online? Todo se puede pagar, ¿sí? El gran negocio de los últimos tiempos es lo que denominan free to play, libre para jugar. Primero, por ejemplo, como el Fortnite, que es un juego que seguramente escuchamos mucho, es un juego gratuito y después te podés comprar diferentes cositas, una vida, una prenda. En casa no te podés comprar nada. No, hay que tener habilidad, porque también hay cosas que se consiguen con habilidad. Vamos a la positiva de esta situación. Los chicos jugando, ¿pueden llegar a transformarse en millonarios? Totalmente, claro que sí. Ahora bien, no cualquier chico puede convertirse en millonario. No todos los videojuegos son malos. Les digo, esto ya les hablo como una madre gamer, Tati, que tengo unas criaturitas mellizas de 6 años, que yo le veo el lado positivo a los videojuegos, porque así como el ajedrez, que es considerado un deporte olímpico, yo creo que hay muchos videojuegos que tienen mucha táctica, estrategia, que podés realmente pensar, poner en juego tu Jugá el TEC, que eres táctica y estrategia, abrís el TEC y jugás en la mesa de casa. O al ajedrez mismo también. Al ajedrez. Al ajedrez mismo. A la generala. Exactamente. Ahora, vos sabés que la tecnología, Juli Shulkin siempre nos va trayendo novedades de la tecnología. Se están diseñando juegos hasta para tratar de curar fobias. O sea, más allá de la posibilidad de apostar o de ganar, también va a haber algunos recursos psicológicos que se van a hacer a través de juegos. Totalmente, sí. Estuve en contacto durante bastante tiempo con gente que tiene a través de realidad virtual, ¿viste? Cuando te pones esas gafas, que ves un mundo diferente al que estás, del que te rodea. Como una antiparra con una pantalla ahí adelante. Exactamente, te permiten dejar tu miedo a volar, dejar el cigarrillo. De verdad que hay muchas terapias alternativas. Lo virtual y todo este mundo del videojuego también se puede aplicar en otras cosas. Hay equipos, ¿no? Que se arman. Uno puede, más allá de ganar una millonada de plata porque concursás y ganás un torneo en el mundo, también es el empleo de mucha gente que le dedica muchas horas por día a esto. Es el empleo, y la verdad que está bueno compararlo con un deporte tradicional como puede ser el fútbol, salvando todas las distancias, porque acá está en juego sobre todo tu mente. Hay nutricionistas, hay psicólogos, hay un plantel. Quiero entender, si a mí viene mi hijo y me dice, yo quiero trabajar de jugar a Fortnite. Sí. ¿Es un trabajo por el que le van a pagar? Es un trabajo porque le pueden pagar un sueldo mensual. ¿De cuánto? Y la verdad que muchas veces es en dólares.
puede ser de $5.000, $10.000, en los mejores casos, según los sponsors. Acá hay un montón de empresas que aspiran a porque apoyar tiene un esto. público cautivo. Sí, sí. Ahora, es también desopilante, el número realmente es muy grande. hay muy grande. certámenes de este estilo en nuestro país. Vamos, si te parece, a conocer un poco cómo Dale. se juegan, cómo hay certámenes, campeonatos, cómo se le llama, no sé. Mira. Yo arranqué a jugar en el año 2016 y profesional empecé a hacerlo el año pasado. Siempre se juega por el amor al juego. Es un trabajo, es un plus, porque es un privilegio. Mi rol en 9Z es el director deportivo. Me encargo básicamente con mi equipo de gestionar todo lo deportivo. Pueden ser jugadores o herramientas. Acá los jugadores vienen por determinados tiempos. Básicamente ellos se preparan para torneos, compiten en el torneo y posterior vuelven a sus casas. Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, con un recreo de 1 hora a las 6 de la tarde, es cuando entrenamos con el equipo. Mi tarea es ser el encargado de la parte estratégica del equipo. Me encargo de corregir nuestros errores y que tratemos de tener un juego ordenado. Empecé jugando como cualquier chico a la computadora hasta que me di cuenta que realmente había todo un trasfondo gigante y dije, bueno, este puede llegar a ser el camino del futuro y me empecé metiendo y hasta acá llegué. Entendemos en 9Z Team que no solamente es importante lo deportivo, lo técnico, que eso lo entrenan más que nada con los coaches, sino contamos con un plan integral donde tenemos psicóloga, nutricionista, también tenemos un kinesiólogo. El tema del sueño nosotros estimamos que tiene que ser entre 8 y 10 horas de sueño, más o menos. Competir en alto rendimiento lleva un desgaste y bueno, les brindamos herramientas para también contemplar su salud y que ellos estén bien. Empieza como un hobby, pero uno después se da cuenta que bueno, que puede vivir de esto. Bueno, veíamos ahí además una cantidad de auspicios a los costados de los escritorios de los chicos en sus casas que empiezan a sponsorear de a poquito, Sí, ¿no? totalmente. Es necesario saber que no todos los videojuegos tienen competencias profesionales, digamos, para poder salir a competir, a jugar a nivel nacional o internacional. No es para todo el mundo, ¿sí? Es como un sector muy chiquitito de jugadores que pueden competir de manera profesional. Sí están, así como concentran los jugadores de fútbol, siempre está bueno compararlo con eso para entenderlo. Ellos están en una casa que se denomina Gaming House y ahí entrenan, quiere decir, juegan, se cuidan la alimentación, como les decía, porque tienen que pensar. Realmente muchos juegos requieren muchísimo esfuerzo viene tu mental. hijo, viene uno de los mellizos y te dice, mamá, me quiero dedicar a jugar a esto. Chan. ¿A qué le voy a ¿Bot decir sí primero? o bot no? Y bueno, probablemente, por ser una madre que también juega videojuegos hoy, primero le preguntaría a qué quiere jugar. Trataría de entender de qué se trata el juego y de ver si realmente es una fantasía y una aspiracional de ella o realmente está capacitada para hacerlo. Un día vamos a hablar Ahí del va. control que tenemos que tener los padres sobre las cosas a las que juegan nuestros hijos y con quién se vinculan en casa. Hay que poner límites, hay que poner límites. Hay que poner límites. Dios Vamos mío, a charlar lo un que día con cuesta Juli. eso. Muchísimas Por favor. gracias. Gracias a ustedes. En un ratito nada más, si te parece, Tati, recorremos el país. En un ratito mucha más información y recibimos también a Tete Custarot. Tete Custarot, compañera de la casa que está arrancando programa junto a Boyolmi el lunes acá en Quédate en un ratito, chiquitito. Semana trágica para el sur de nuestro país. Estamos hablando de los incendios. 7 localidades ardieron en menos de 3 horas con incendios intencionales. Eso es lo que se llama tormenta de fuego. ¿Qué es lo que determina una tormenta de fuego según la provincia? Justamente que haya más de 45 días sin agua, sin lluvia, vientos del norte a más de 90 kilómetros por hora y algún que otro desgraciado, un conjunto, que prendieran fuegos, pequeñas llamas, pequeñas chispas que hicieron arder miles de hectáreas. Más de 200 familias están sin casa, Tati. Más de 200 familias, como vos decís, una víctima fatal ya confirmada, mucha gente desaparecida que están esperando, por supuesto, encontrarlas, vecinos que están colaborando con los brigadistas como pueden en horas desesperantes en el sur de Argentina, el día en el que se presentó el presidente de la Nación, fue Alberto a donde todo está pasando para anunciar asistencia económica, porque mientras tanto, mientras se resuelve judicialmente la intencionalidad de los incendios, esa gente tiene que tener un lugar donde vivir. Bueno, jornada complicada, ¿no? Muy Pampa, el día de hoy. Brigadistas están actuando todavía en la zona, además del avión Hércules que puso a disposición
el ministro de Defensa, muchísima preocupación, pero ojo, atención, porque no solo es el sur de nuestro país que está afectado por incendio, hay 4 provincias que hoy tienen incendios y en su mayoría creen las autoridades intencionales. Es más, del Servicio de Manejo del Fuego, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, hablan de un 95% de el porcentaje de la mano del hombre en estos incendios. Hoy tenés incendios, o por lo menos focos, en Buenos Aires, en Pinamar, en Cariló se incendió parte de la reserva, en Entre Ríos lograron apagar un gran foco, en San Luis también. Lo que llamó la atención en este caso, sí, en Río Negro y en Chubut. El año pasado se incendiaron más de 1,5 millones de hectáreas en el país. Lo que llama poderosamente la atención en este caso, y por eso vamos a hablar con la colega María Laura Barcia desde Lago Puelo, es que es en el ejido urbano. María Laura, no te puedo decir buenas tardes, los acompañamos desde acá. Sé que la Patagonia está viviendo una tragedia. ¿Cómo está hoy la situación primero, el cuadro de situación? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, gracias por este contacto. Aprovecho para contarles que yo recién estoy llegando a la zona. En realidad llegamos cerca de las 2:30 de la tarde. Vengo desde la ciudad de Trelew, una ciudad que dista a unos 750 kilómetros de la zona de Lago Puelo, donde se registraron los principales focos ígneos el martes por la noche. Hay que llevar de alguna manera tranquilidad. La situación, hoy el fuego está controlado, pero realmente hay que venir a la zona y hay que transitar por aquí, por las calles, por la ruta, para vivir y sentir el difícil momento que está atravesando toda la gente de la cordillera chubutense. Lago Puelo, El Hoyo, la zona de las Golondrinas, el Maitén, son las localidades chubutenses y parajes que más se vieron afectadas. Claro. El fuego por este a esta siniestro. hora, Hoy, María Laura, está controlado. Hoy a esta hora el fuego está controlado, pero los vecinos están desesperados, han perdido sus casas, han perdido sus animales, saben porque han visto que el fuego se prende de manera intencional cuando los brigadistas están a 60, 70 kilómetros de distancia apagando otro foco y la situación es desesperante. Necesitan respuestas. ¿Cuáles son las distintas teorías que tienen los vecinos respecto de la intencionalidad de los incendios? Te vas a encontrar con todo tipo de teorías. Está el que habla de que se trató de una intencionalidad, está el que hace referencia a la megaminería, está el que hace referencia a algunos desperfectos eléctricos de los servicios. Lo concreto es que hasta el momento se está investigando. En algunos habrían rasgos de intencionalidad. Ayer el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, confirmó que se está llevando adelante una investigación con peritos del área nacional e inclusive se ofrece una recompensa de hasta 3 millones de pesos para aquellas personas que puedan aportar datos fehacientes respecto a lo que sucedió. María Laura, el mismo ministro Juan Cabandier de Medio Ambiente dio cuenta en el día de ayer de que había apenas hasta el momento algunos signos de que habrían iniciado el fuego en al menos 3 lugares, según comprobaron algunos lugareños. Verdaderamente para entristecernos, la muerte de al menos 3 personas confirmadas, la desaparición. Una persona. Ah, un peón rural, antes de ayer, en horas de la noche, se confirmó la aparición de un cuerpo sin vida, absolutamente calcinado. ¿Y cuántas personas desaparecidas hay? Hasta ahora no sé, no hay más personas reportadas como desaparecidas. El viceintendente de Lago Puelo me dio la información antes de ayer, jueves a la tarde, que había 12 personas desaparecidas. Por eso te consulto. No, nosotros estamos en contacto permanente con las autoridades de la jefatura de la policía, el personal de la brigada de investigaciones. Personas desaparecidas no hay, ya han regresado todos a lo que le quedaba de sus casas, a ver si recuperamos. De sus terrenos, otros acomodándose en campamentos que se están levantando en este momento, pero personas desaparecidas hasta el momento no hay. Todos los vecinos están colaborando para detener la situación y para hacer lo que pueden, porque es desesperante. Te quiero preguntar, María Laura, a ver, 2 cuestiones. Por un lado, la Patagonia Argentina es uno de los lugares más ricos del mundo en cuanto a sus recursos naturales y a sus recursos hídricos. Ahí hay un potencial
enorme que los vecinos plantean que siempre pone en juego estas cuestiones. Por otro lado, los recursos inmobiliarios son otro de los temas que siempre está dando vueltas. Ahora, recibí muchas denuncias en estos días de brigadistas que no están con los sueldos al día. La gente que le está poniendo el cuerpo hace semanas a los incendios, que tiene adeudados más de 2 sueldos, ¿puede ser? Sí, por un lado esa situación, una lucha que desde los brigadistas vienen haciendo notar desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con el atraso en el pago de sus salarios, y por otro lado también la situación de los recursos, el equipamiento. Hoy justamente charlábamos con Marcos, un joven brigadista de la zona de Las Golondrinas, que nos decía que ellos en este caso, producto primero del incendio, han perdido mucho material, mucho recurso material, y además, por otro lado, no contaban con los recursos necesarios justamente para poder abarcar este incendio. Que si no hubiera sido por el temporal de lluvia que se registró el martes en horas de la noche y durante la madrugada, y también durante gran parte del día miércoles, esto hubiese sido otra tragedia. Hoy tendríamos que hablar de víctimas fatales, de llamas que hubieran consumido probablemente el casco urbano de algunas localidades. Nosotros hoy, cuando llegábamos a las 2:30 por la ruta 40, ingresamos a la zona de la localidad del Hoyo. En lo que es el casco urbano no vamos a notar el incendio, pero si avanzamos un par de kilómetros más, sí. Gente que por segunda vez consecutiva vuelve a perder su casa. María Laura, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que está pasando en nuestra Patagonia y en todos los lugares que recién mencionaba el Pampa, que están con focos de incendio en este momento. Gracias, María Laura Barcia, colega ahí desde Rawson. Muchas gracias. Bueno, cambiamos absolutamente de tema y vamos a hablar ahora de Teté, nuestra nueva compañera aquí en Canal 9, con un programa que ya me despierta mucho interés, porque tiene que ver justamente con recordar la hora exacta, el momento exacto donde ocurrieron hechos históricos en nuestro país, con el amigo Boyolmi. Así que las noches de Canal 9 se renuevan. Muy buenas tardes, Teté, ¿cómo estás? Pero ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, me tienen con la emoción a flor de piel acá, porque primero soy de Río Negro, así que mando un abrazo grande a toda la gente que está pasando una situación tan difícil. Y el homenaje a China Zorrilla lagrimé tanto, pues yo la adoraba a China, la chinita querida. Y la escena esa de Elsa y Fred es tan conmovedora, tan, aparte representativa, ¿no? de lo que era China como actriz, que era enorme, que les agradezco. Así que estuve, te juro, lagrimeando mientras veía el informe. Bueno, así que muchas gracias. Qué bueno, Teté. Ahora, seguro ustedes van a tener algunos momentos así en el programa, porque dentro del universo del entretenimiento, en la hora exacta, van a poder apelar a distintas cuestiones, desde la historia, desde los eventos mundiales, desde el espectáculo, la cultura. Van a jugar un poco con todo, ¿no? Bueno, claro, porque justamente vamos a jugar con la historia. Y esto tiene que ver con la vida de cada uno también, así que aparecerá de todo allí. Hoy estuve a la mañana ensayando en el canal con Boy, estamos tan entusiasmados, con tantas ganas de... ¿Viste? Cuando ya tenés algo que ya está en marcha, que ya está todo aceitado, tenés ganas ya de empezar, que sea lunes y salir al aire. Vamos a hacer un programa que creo que le va a gustar a la familia, un entretenimiento que tiene que ver justamente... yo hoy arrancaba diciendo, a todos nos gusta que nos cuenten historias y contar historias, y justamente esto habla de lo que es nuestra identidad. Así que vamos a jugar con esto a través de toda una mecánica de preguntas y respuestas que hay a lo largo del programa con distintos tipos de juegos. Así claro. que... Teté, sos una especialista, digamos, en evocar la historia desde el mejor lugar, sí, sabiendo que esa historia es constitutiva de nuestra cultura, de nuestra vida. Vamos a recordar algunos fragmentos de tu carrera, porque se combina un poco siglo XX Cambalache con los 8 escalones, donde eras muy asertiva con las respuestas. Vamos a ver siglo XX Cambalache, a ver. A ver, gracias. Ídolo, el mejor, sos un monstruo, decile todo esto, bueno, y qué sé yo, 10 cosas más que me dijeron todas las mujeres cuando se enteraron que iba a estar Sandro con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Qué alegría, qué placer tenerte. Lo que me están envidiando las cuando mujeres uno regala, de todo regala el en país, serio. por Dios.
3 deseos, Tete. Pero yo no puedo creer esto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? 3 deseos, a ver. Ser feliz y ser feliz. Ay, querida, ¿eh? Más o menos tenerlo a Sandro ahí al lado. Tete, en el recorrido profesional, ¿a quiénes choluleaste? ¿A quiénes dijiste? Porque uno va conociendo gente, pero ¿a quiénes dijiste, no, yo acá necesito la foto? Mira, cuando era la época en que venía mucha gente de afuera, Sofía Loren, yo no podía creer estar sentada o estar hablando antes de hacer la nota con ella. Y me acuerdo, ella estaba con un vestido a la rodilla, ella se cruzó de piernas. Y antes de salir al aire yo decía, no tiene medias esta mujer. O con una piel fantástica, fabulosa. Bueno, con Sofía Loren realmente me volví loca, tanto es así que para ir al estudio no había ascensor, había un montacargas gigantesco. Y entonces yo dije, no, Sofía Loren no podemos bajarla en el montacargas. Era en Pavón, en el viejo canal. Y entonces lo decoré todo con la gente de utilería. Decoramos todo, hicimos como un living, como era tan grande, porque era para transportar escenografía. Pero como, ahí está, miralo lo que era, mirala, por favor. Ella vino con su hijo y fue bueno, inolvidable realmente. Otra que me encantó fue Tita Merello. ¡Epa! ¡Qué nombres! Tita Merello entró al estudio y era una persona chiquitita. Yo dije, ay, qué chiquitita, qué Tita. Como se sentó en el sillón, se prendieron las luces y medía 3 metros. Y era como, o sea, esa cosa que tienen los artistas, que cuando está la cámara y las luces, viste, toman un protagonismo con mucha. Después, otro de los momentos que recuerdo con muchísimo cariño fue cuando Cacho Castaña le cantó a Goyeneche por primera vez Garganta con Arena ahí en el programa. Que nunca pensé que estaba siendo testigo y partícipe de algo que iba a ser después un clásico. Ahora, Tete, son hechos históricos que me pregunto. No quiero adelantar el programa, pero de verdad estoy muy interesado y me encanta en este formato, este tipo de formato. Sí. ¿Vas a poder preguntar en qué fecha Cacho pudo cantarle a Goyeneche Garganta con Arena? Y uno tiene que acordarse. No, te digo, la fecha exacta, porque el programa se llama La Hora Exacta, entonces tenemos que ir con algo que conozca mucho todo el mundo para poder ayudarlos, porque tienen que adivinar la década, después tienen que adivinar el año, después tienen... Esto es en el final, ¿no? Claro. El mes y la hora exacta. Este es el que llega, porque hay 4 participantes que van atravesando distintas rondas y hay uno que llega al final o una... y es a ella a quien le preguntamos. Pero es muy interesante porque siempre es como, viste que la memoria provoca una asociación no solo con el hecho, sino con lo que uno vivió en ese momento, porque inmediatamente engancha. Por eso creo que es un programa que va también a establecer un vínculo con la gente de emoción y supongo que yo me veo a la gente en su casa contestando, o los más chicos mirando a los mayores y diciéndoles qué pasó, cuándo, cuál es la respuesta, ¿no? Ahora, así que... va a estar buenísimo. El lunes vamos... Mira, ahora tenemos en un ratito un saludo de tu compañero de equipo y quiero que me cuentes cómo se arma esta dupla. Pero me dijiste quiénes choluleaste, con quiénes te impresionó estar. Quiero saber quién fue el más insoportable. El más insoportable fue Jack Palance, el actor, que llegó, acababa de ganar el Oscar, y Dani Mañas, que era el encargado de traer, porque vivía en Estados Unidos y traía a todos los artistas, lo trajo a Jack Palance, que la semana anterior lo habíamos visto ganando el Oscar y haciendo flexiones en el escenario. Y llegó y entonces le preguntamos si necesitaba un traductor, dijo que no, que él hablaba español perfecto, que no necesitaba, se sentó y en realidad no hablaba una palabra de español. ¡Ay, qué difícil! ¿Y por qué hizo eso? Porque era medio chifle, ¿qué querés que te diga? No, era... Después dijo, yo soy pintor, quiero un atril para hacer un cuadro, y bueno, le pusieron un atril y dibujó una vaca,
y después, en un momento dado, medio como que se me tiró encima también. Estaba loco el señor. Ahora, Tete, te puedo preguntar, no la hora exacta, pero sí el año exacto de algunas experiencias que te atravesaron. Yo sé que sos una persona muy religiosa, creo que un milagro me lo has concretado a mí, tal vez no lo sabés. En algún momento nos encontramos en un evento de la presentación del libro. Ya sé. De la hija de Emilio Dizzi. Y yo te decía que tenía una situación muy complicada porque tenía un mínimo departamento, el comprador que me había ofertado se había caído y yo había señalado otro. Y me diste algo que a las 24 horas me resolvió el tema. ¿Podés contarlo? Sí. Puedo contarlo. Sí. Bueno, ahora qué pena que no tengo la cartera a mano, porque si no la saco inmediatamente, porque las tengo siempre a mano. Es la imagen de la Virgen de San Nicolás del Rosario, que es la Virgen que yo siento que ayudé a hacer como creo que unas 40 o 30 operaciones inmobiliarias con mucha gente. No sé por qué. Ella, yo cuando la primera vez que fui a la basílica, estaba en obra y entonces yo estaba por vender un departamento. Entonces le dije, ya que estás en un tema de construcción, ayúdame a vender porque quería comprar otro. Y al otro día el señor de la inmobiliaria me dijo, pasó un milagro, lo que ocurrió fue un milagro. Hay un comprador que no discute el precio, que ya quiere hacer la operación. Escuchame, necesito que le mandes una de las estampitas a Diego Peretti, que nos contaba la semana pasada una estafa inmobiliaria que sufrió complicadísima. Sí. Así que le mandamos una de las estampitas a Peretti, te lo pido por favor. Ojalá que consiga una estampita de la Virgen de San Nicolás y que hable con ella y que ella lo va a ayudar. Ahora, hablando de este tema, en un momento Tete, en una nota que estabas haciendo, creo que era con Carolina Pratt, si mal no recuerdo, pasó algo muy especial. Muy especial. En la radio, en el programa que hago los domingos a la noche, yo sabía que ella había ido y que ella había ido totalmente incrédula, pero la había escuchado que contaba, que llegó y que se emocionó mucho y que empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Entonces le hice una nota porque había hecho una muestra de pintura. Cuando le pregunto todo esto, empiezan a sonar unas campanas. Yo lo miro al operador, porque en la radio tenés el operador enfrente, y él me hace así con las manos, como diciendo, yo no estoy tocando nada. Entonces le digo, Carolina, ¿vivís cerca de una iglesia? No, me dice. Digo, ¿tenés un reloj de pie de esos con campanadas? ¿Qué sé yo? No, me dice. Digo, pero estoy escuchando. Ella me dice, yo no escucho. Digo, pero sí, yo estoy escuchando campanadas. En ese momento empezó a llamar la gente, diciendo yo las escuché, te las escuché, no, está bien, igual que vos las escuchamos. El programa termina a las 12 de la noche. La radio tuvo bloqueados los teléfonos hasta las 2 de la mañana de la cantidad de gente que llamó. Mucha gente, es un horario que es los domingos a la noche, que mucha gente viene en la ruta, manejando, el fin de semana. Y llamó la gente. Así que yo siempre lo sentí como una señal. Después no quise hablar mucho de eso, porque me empezaron a hacer bromas, como... Mira, a ver, Tete, para que veas, vos me conocés, además, soy agnóstico, no tengo por qué dar un mensaje que no haya vivido. Y en la Virgen del Cerro, en Salta, cuando ingresé a ese lugar tan maravilloso, que fui a visitar como turista, me invadió un olor a rosas y no había plantadas ninguna planta de rosas. Entonces, es una sensación muy fuerte la que uno vive desde la incredulidad. Sí, claro que sí, por supuesto. Aparte, tiene que ver con la fe de cada uno en una creencia, y puede creer en cualquier deidad, digamos, o cualquier... pero para mí yo sé qué pasa, la Virgen la relaciono con la madre. Y uno cuando tiene una situación dice, ay, mamá mía, ay, mamita querida. ¿Por qué? Porque es la persona que vos querés que te proteja, que te contenga. Entonces, para mí tiene esa relación absolutamente directa con seguramente con la madre. Se van a proteger mucho entre los dos también, porque son los dos personas hermosas. Hoy estuvieron ensayando y tenemos un saludo de Boy Olmi para vos. Hola Luis, hola Tatiana, hola Tete. Bueno, les cuento que estoy feliz de iniciar este baile, este viaje, este vuelo, porque Tete, particularmente como compañera, me transmite no solo una calidez increíble, sino una seguridad, un aplomo, una certeza en las cosas que dice. Es tan ordenada, es tan organizada, que es bárbaro tenerla de compañera de viaje.
Y es un viaje, como toda cosa que se inicia, es un viaje, es un vuelo. Nos conocemos hace muchos años, pero ahora estamos creando este vínculo así, persona a persona, para compartir un trabajo. Y está buenísimo. Me divierte mucho jugar y al mismo tiempo sé que junto a Tete jugar va a implicar también una mirada profunda sobre las costumbres de los seres humanos en todo este tiempo. Y eso me parece que hace a la Adolescente un programa muy interesante, muy novedoso. Así que allá vamos, Tete, de la mano, a bailar, a volar, a partir de este lunes. Me encanta encontrarte ahí. Qué divino. Sí, vamos a estar todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche, después de Bendita, pegados a Bendita, con esta posibilidad del entretenimiento, del juego, pero también a mí siempre la historia me gusta mucho porque me da muchas contestaciones de dónde venimos, de por qué somos como somos, de que las cosas no suceden porque sí. Siempre hay un hilo que hay que ir buscando. Así que estoy hay algo feliz que me da porque... mucha tensión, mucho nervio, que es cuando hay 30 segundos para recordar algo y vos ves que faltan 10 y ves que el participante se pone angustiado y que lo tiene en la punta de la lengua. ¿Es así? Es así, me va a dar pena no poder ayudarlo, no poder soplarle algo, porque creo que si me mira la cara, mi gesto va a ser de ganas de ayudarlo. Pasa, por supuesto que pasa, claro que pasa, pero también es interesante cuando te pones muy alerta y escuchás. El secreto, no solo para un programa de preguntas y respuestas, sino de la vida, es saber escuchar, ¿viste? Así que ojalá que nos escuchen, que seamos suficientemente claros como para que puedan contestar y que puedan disfrutarlo. Nosotros queremos disfrutar y que la gente en su casa también disfrute. Estamos súper entusiasmados con esta posibilidad y agradecidísima a Canal 9 por esta oportunidad también de hacer algo que me siento muy, pero muy bien. Y esa seguridad que todo el mundo dice que tengo es porque tengo un tono de voz firme. Voy a estar aterrada. Voy a estar aterrada. Él habló de seguridad, pero también dijo que sos muy ordenada y muy organizada. Y yo estoy viendo tu casa impecable, impoluto, todo. Bueno, espera, Tatiana, porque no giro la cámara. Entonces, Gírala. Sabía que se iba a ver. Gira la cámara, Tete Custaró. Quiero ir al vestidor de Tete Custaró. Eso exige una preproducción, un orden tipo Marie Kondo. La llamamos a Marie Kondo que nos venga a Pero igual, ordenar. parate, te estamos viendo por el efecto del espejo la biblioteca que está detrás, que está también impecablemente ordenada. ¿Sos un poco fanática del orden o en la medida justa? No, me encanta el orden. Me quiero mudar con a vos. veces me encanta el orden, pero me encanta que también alguien me ayude a hacerlo, porque no es tan simple. Vengo bastante prolijita por arriba, digamos, porque en la pandemia dije, no voy a empezar a, por ejemplo, sacar toda la biblioteca para volverla a ordenar, porque después me queda todo tirado durante un tiempo, igual que la ropa y qué sé yo, hasta todo eso. Pero me gusta tener un cierto orden, un poco desorganizado, pero que yo lo conozco y lo manejo. Sí, eso sí, por supuesto que sí. Hablando de la pandemia y de hacer cosas distintas, a vos te dio por cortarte el pelo en plena pandemia. Sí, mirá cómo me creció a vos ya. misma. Susana dijo que te habías puesto una peluca, Tete. No podía creerlo. Cuando le mostré, me dijo, te pusiste una peluca, no puede ser que te hayas cortado. Sí, bueno, le corté a Carlos, a mi marido también, que a partir de ahí ahora le corto también todo el tiempo. Pero ahora no, ahora está la tijera de Impagliazo, acá pasó así. Ahora, Tete va a ser vamos a los profesionales. Claro. A respetar. Va a ser un año muy especial, porque en tu caso estás en un programa de entretenimientos, verdaderamente una sorpresa, una renovación también en tu carrera. Sí. Y Susana, que vuelve a la actuación a través de una plataforma en Netflix. ¿Te contó algo de que vas a historia o todavía no adelantó nada? No, me contó que es un cameo, pero no, o sea, que quiere decir que no es la protagonista, que va a trabajar creo que en uno o un capítulo y un poco más, pero no me contó todavía cuál es el tema. La historia. Ahí estamos viendo, o estamos por ver la foto cortándole el pelo, creo que a tu marido. Ahí está, ahí le estás Ahí sí, ahí está Carlos.
¿Se Qué dejó bárbaro. fácil o lo tuviste que convencer? ¿Cómo confió? Por Dios. Y le quedó muy bien, ¿eh? Quedó bárbaro. Bueno, ¿algún otro talento encontraste en cuarentena y dijiste, ah, mira, sabía hacer esto y no me había dado cuenta? Ejercité un poco la paciencia también, en el sentido de que yo creía que era muy impaciente, que no iba a poder estar tanto tiempo sin salir o con algún tipo de limitación, pero me di cuenta que aceptando lo que pasa, procesándolo un poco, hay también que igual no soy muy paciente, porque yo siempre estoy como pensando un poquito más para adelante, ¿no? A todos nos costó. Ay, sí, me obligó un poco a estar en el hoy, en el presente, en lo que pasa, ¿no? También, eso fue importante, sí, claro que sí. Tete, Sí. sos una persona de una escucha muy atenta, estás muy alerta y sos muy sensible. Va a ser un formato que creo que va a tener un plus al formato en sí, que es tu conducción y la de Boy, acompañando Sí. a participantes que la van a tener complicada. Así que todos el lunes ahí acompañándote aquí en Canal 9. Sí, muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a hacerlo con toda placer y nosotros pretendemos divertirnos también, porque creo que si uno lo pasa bien, la gente también lo pasa bien. ¿Hay cábalas pre-arranque? No, la Virgen, yo llevo la estampita de la Virgen, se la reparto a todo el estudio, a todo el mundo que trabaja, y no, después no tengo cábalas así, no, para nada. No, ninguna, nunca la tuve. Ni tengo un perfil mejor que el otro, ni tengo, esas cosas nunca las sé bien. Pero, Porque estás impecable y porque sos bellísima, Claro, no hace falta Tete. calcular perfiles. ¿Quién pudiera? No, pues no. O sea, lo que sí siento es que uno tiene, por supuesto, que preparar lo que va a hacer frente a la cámara, tener la responsabilidad de hacerlo y después, bueno, que Dios nos ayude. Vamos a estar ahí firmes, por supuesto, en la pantalla de Canal 9 desde este lunes a las 10 de la noche, ahí pegaditos a Bendita. Gracias, chicos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y les vuelvo a decir, me encantó lo que vi con China y recordarla, porque yo te cuento, pues tengo tiempo o ya me tengo que ir. Un minutito. Bueno, ella llamaba por teléfono los domingos a la tarde. Somos 3, venite, ¿qué quería decir? Yo iba a la casa, entraba por abajo y a la puerta arriba del departamento ya estaba abierta. Y estaban 3 sentadas con las cartas para jugar a la canasta. Entonces no te decía ni hola, llegaste, nada. Te decía, ¿quién da? Te sentabas y empezabas a jugar. Porque ella se tenía que ir corriendo al teatro, después a la función. Una Entonces, genia. jugábamos unas manos. Divina, adorable. Una genia China y una genia Tete. Un placer tenerte. Un beso enorme y rómpanla toda el lunes. Ahí estaremos. Un besote. Gracias. No se olviden la hora exacta. Ahí está, a las 10 de la noche en Canal 9, se renueva la pantalla del 9 y nosotros llegamos hasta aquí, Tati. Los dejamos con Susana Rocasalvo, con la reina de Canal 9 y nosotros nos encontramos mañana acá a las 5 de la tarde, ¿te parece? En la hora exacta, no, ese es el programa de TT, ahí va.